comenzando y finalizando la carta. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? En la carta formal podemos iniciar con Dear Sir or Madam. You don't know the name, o sea, no sabes cuál es el nombre de la persona, entonces puedes comenzar de esta forma, Dear Sir or Madam. Y puedes terminar Yours faithfully. No conoces la persona, esa es la forma ideal. Ya bajando un poquito más, tenemos Dear Mr. Smith, Dear Mrs. Jones, Dear Mary. Ya ahí sí sabemos el nombre de las personas, pero igual es formal. Entonces, podemos finalizar de esta forma con Yours sincerely. Vieron que es mucho más formal cómo se inicia y también cómo se finaliza. Y ya yendo a la parte informal, Dear Mary, Hi Mary, Hello Mary, algunas formas de iniciar la carta. Y finalizando con Best Wishes, Best Regards, Yours, All the Best, Cheers. Son algunas expresiones que podemos utilizar para hablar sobre las cartas. Entonces, tengamos en cuenta eso cuando iniciamos y cuando finalizamos la carta, cuando estamos hablando de una carta formal y una carta informal. O sea, el tono varía y no vamos a utilizar las mismas expresiones. Veamos el contenido. En este caso, cuando hablamos de una carta formal, vamos a ir al grano. O sea, no vamos a ir con rodeos o hablarle sobre otra cosa o algo relacionado. Vamos al grano con lo que le tenemos que escribir. No conocemos la persona, tenemos un objetivo concreto. O sea que nosotros debemos incluir solo los datos necesarios y pertinentes al tema. Todo lo que no sea relevante lo vamos a omitir. Porque si nosotros queremos agregar cosas que no tienen relación con el tema o con los puntos que nosotros tenemos que escribir, eso se va a notar y eso nos va a bajar el puntaje. Y finalmente cubrir esos 3 puntos de la pregunta, como un conjunto de todo lo que debes hacer, ¿cierto? Tienes que responder esos 3 puntos y lo tenés que incluir con información importante y ir directamente al grano. Nada de ir escribiendo simplemente para rellenar o porque ya no sabes qué más escribir. Y en la parte informal, la carta informal, puede ser un poco más conversador, en el sentido de que no es tan serio, es un poco más charlado, ¿cierto? Aquí puedes incluir algunos detalles que demuestren que conoces bien a la persona, más familiaridad. Recuerden que estábamos hablando del contexto, más familiaridad con la persona, cuál es el contexto, entonces aquí no hay problema con eso, siempre y cuando no se vaya al tema central. Y obviamente cubrir los 3 puntos de la pregunta, que eso es fundamental, eso es parte de Task Achievement, ¿okay? Entonces no puede faltar que respondas las 3. Teniendo en cuenta esto, es importante saber diferenciar las dos y saber cómo vas a abordar una y cómo vas a abordar la otra. Lenguaje, language. ¿Okay? Cuando hablamos de una carta formal, utilizamos un lenguaje más amable, polite. ¿Okay? Por ejemplo, I am writing to inform you, or I apologize for my late reply. I would like to know. Would it be possible to meet? ¿Okay? Fíjense que no utilizan contracciones en este tipo de cartas. No vamos a utilizar contracciones en una carta formal. Y en la parte informal, la carta informal, vamos a utilizar un lenguaje más casual. ¿Okay? Just a note to say, sorry I haven't gotten back to you. I'd like to know, can we get together? Fíjense que son el mismo tipo de preguntas o el mismo tipo de expresiones en la parte informal, en la parte informal, pero ya el contexto cambia, no lo vamos a decir de la misma forma. Entonces, si nosotros sabemos bien cuál es la forma que lo vamos a escribir, sabemos cuál es el tono, va a ser mucho más fácil para nosotros decidir cómo vamos a abordar esta parte del writing, ¿cierto? Si lo sabemos abordar, va a ser mucho más fácil para nosotros saber qué estructuras utilizar, vamos a saber qué tipo de vocabulario, qué gramática utilizar, sentirnos más libres de escribir o más conciso al punto de acuerdo al tipo de carta que vamos a estar utilizando.